Muchas gracias. Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros de la mesa directiva y a mis compañeros diputadas y diputados. De acuerdo a la encuesta nacional sobre la diversidad sexual y de género del INEGI 2021 en México, la población LGBTIQ+ asciende a 5 millones de personas, lo que significa que 1 de cada 20 personas se identifica con la población de la diversidad sexual, siendo el Estado de México la entidad de mayor concentración de esta población, con 490,000 personas, de las cuales 150,000 son mujeres transgénero. Y son las mujeres transgénero las que se encuentran desde hace muchos años inmersas en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización, que generalmente comienza desde muy temprana edad por exclusión y violencia sufrida en sus hogares, comunidades y centros educativos. En muchas partes de nuestra entidad, las mujeres transgénero están excluidas de la educación o del empleo formal, lo que las confina a un abanico limitado de oportunidades laborales. Sin embargo, el principal problema que sufren es la violencia. Si el punto más extremo de la violencia de género es el feminicidio, en el caso de las mujeres transgénero se le conoce como transfeminicidios o feminicidios por identidad de género, cuestión que a la fecha genera debates y resistencia por grupos sociales para reconocer dicho concepto. Desafortunadamente, esta resistencia termina invisibilizando en cifras, en leyes, en protección y seguridad social, un problema grave que termina por diluir la violencia que enfrentan todas las mujeres del Estado de México. Las mujeres somos diversas, pero al fin mujeres, y la violencia nos afecta a todas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que el prejuicio es uno de los principales detonantes de la violencia hacia las mujeres transgénero. El prejuicio es el resultado de percepciones negativas basadas en generalizaciones sobre circunstancias o situaciones ajenas a concepciones de una idea que tiene la mayoría. La violencia por prejuicio encuentra su fundamento en un sistema de organización social donde solamente existen 2 géneros asociados al sexo asignado al nacer, sobre los cuales se ha sustentado la discriminación y la violencia. Hay múltiples formas de violencia que se ejercen contra la población transgénero, desde las más sutiles, pero no por eso menos dolorosas, como la sistemática invisibilización, hasta las más brutales, que son los crímenes de odio que derivan en la víctima. De hecho, el movimiento LGBTIQ+, a través de su autoorganización en múltiples colectivos, asociaciones, entidades e instituciones, han realizado esfuerzos para visibilizar la violencia en contra de la comunidad transgénero, especialmente en lo que concierne a la tipificación penal de los crímenes de odio. Esto es importante, ya que ponerle nombre a este tipo de crímenes reivindica a las víctimas, puesto que sus muertes deben ser objeto de un tratamiento específico en función de sus particularidades y con perspectiva de género. Generalmente los crímenes son cometidos con enorme violencia y crueldad. Los datos del informe anual de transfobia son muy elocuentes. Primero, entre 2008 y 2021 se registraron 4,000 personas transgénero asesinadas en todo el mundo. De ese número, las muertes por disparo han sido las más comunes, representando el 38%, mientras que los apuñalamientos, palizas y estrangulamientos están en segundo lugar y suman el 33%. También, entre 2008 y 2021, los cuerpos sin vidas de personas trans asesinadas se han localizado en espacios abiertos, en la calle el 31%, en el campo, la maleza o área rural el 5%, en carreteras y autopistas el 4%, en la playa, río o bajo algún puente el 3%.
El abandono de sus cuerpos en espacios abiertos no es un dato menor, pues responde a aquel imaginario colectivo, binario, heterosexual y cisgénero, que considera a las personas trans como cuerpos desechables. Por otro lado, también se han registrado muertes en los espacios privados, como la residencia propia con el 17%, hoteles, moteles o drive-ins el 2%. Desafortunadamente, en el Estado de México, las mujeres transgénero viven en este tipo de violencia como un acto presente. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas de la Diversidad Sexual señala que en lo que va del 2022 se tienen 5 casos de asesinato para nuestra entidad, misma cantidad que el año anterior. Para el colectivo Mujeres Trans Famosas Toluca y Aliadas, son 7 los casos de mujeres trans asesinadas por razones de género, lo que pone a la entidad en el segundo lugar a nivel nacional. Sin embargo, mencionan las cifras realmente son preocupantes, no del todo reales porque hay más casos, y en algunas investigaciones todavía nos catalogan como hombres vestidos de mujer, aseguran. A dicha cifra de este año se sumó el caso de Karen, joven trans de 21 años de edad, asesinada el pasado sábado 12 de noviembre en Paseo Toyocan. Por ello, desde el Grupo Parlamentario de Morena, exigimos a las autoridades estatales para que garanticen los derechos de cada una de las identidades, orientaciones y expresiones que conforman la diversidad sexual en nuestra entidad y en específico a la Fiscalía de Justicia del Estado de México para que no haya impunidad en estos casos de crímenes de odio que vivieron las mujeres transgénero y se dé garantía al acceso integral de la justicia. Resulta fundamental seguir visibilizando y demandando las agendas pendientes para garantizar una vida libre de violencia y discriminación para todas las personas con orientación sexual, identidad o expresión de género distintas a la heteronormada, prevenir y eliminar la discriminación de violencia y crímenes de odio hacia la comunidad de la diversidad sexual es tarea de todas y de todos los que conformamos una sociedad democrática. La tarea pendiente de cambio de rumbo no solo recae en la sociedad civil organizada, sino también en el Estado, principalmente a través del impulso firme a la legislación en pro de los derechos de la población LGBTIQ+. Pero no solo eso, hay que inducir a la creación de políticas públicas, tanto de corto plazo, por ejemplo, garantizando que las fuerzas de la ley aseguren protección y seguridad a esa población, en lugar de ser un instrumento más de su opresión, como también medidas de mediano y largo plazo, como impulsar y promover activamente la incorporación de la población transgénero al mercado de trabajo formal y en sectores laborales de menor riesgo a su integridad física. Únicamente con medidas de esa naturaleza, las raíces profundas de la homofobia y de la transfobia serán indudablemente atacadas. Es cuanto, presidente. Solicito que el presente exhorto se registre de manera íntegra en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria. Gracias. Gracias, diputada Burgos.